El antiguo pacto revela los diseños de Dios, revela los planes eternos de Dios. El antiguo pacto es ni más ni menos meternos en lo que nosotros llamamos una relación de pacto entre Dios y su pueblo. Vez tras vez Dios restauró, vez tras vez Dios perdonó, vez tras vez Dios le dio una nueva oportunidad a esta nación de Israel. Dice, ¿por qué, pastor? Por una sola razón. Él estaba renovando su pacto, Él estaba dando una nueva oportunidad, Él estaba volviendo otra vez a establecer lo que Él había diseñado sobre la nación de Israel. Si hubo un pueblo rebelde, fue el pueblo de Israel. Si hubo un pueblo bravo, un pueblo complicado, que las cosas las hizo difíciles, fue el pueblo de Israel. Se rebelaron más de una vez, desobedecieron más de una vez. Entonces, es meternos en parte del plan y la historia de Dios a través de todo este tiempo. Así que tome nota rapidito de algunas cosas que yo voy a compartir con usted. Yo tengo mi tablet acá, mi computadora, mis apuntes, tengo todas mis cosas, así que si usted ve que me muevo, tranquilo, no es porque me voy, es por otra cuestión. Así que comience a tomar nota, por favor. El antiguo pacto, lo primero que relata, lo primero que narra, es el pacto de relación entre Dios y su pueblo. Lo primero que uno se encuentra cuando habla del nuevo pacto es la relación entre Dios mismo como creador, un Dios eterno, un Dios que habita en una dimensión que es la eternidad para con su pueblo, un pueblo creado. Uno se encuentra con libros como por ejemplo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué trata eso? Eso trata la historia desde la creación, el mismo lugar de la creación, y cómo fue desarrollando Dios el pacto y la relación con ese pueblo, cómo fue llevando las cosas hacia un lugar. Uno se encuentra en el Pentateuco y vos ves que en el Pentateuco está Dios armando todas las cosas, preparando todas las cosas, dándole forma a lo que era su plan y su diseño. Eso lo tiene uno ahí en el Pentateuco. Luego vos ves el libro de Josué, el libro de Jueces. Uno ya se encuentra ahí con un pueblo instalado, con un pueblo ya parte de la tierra prometida, un pueblo al cual Dios le había dicho, yo les llevaré a la tierra prometida, y en ese lugar los encontrás. Josué, Jueces revelan extraordinarias victorias, pero también hay extraordinarias derrotas. Libros donde vos ves una bendición superabundante, pero también ves la desobediencia del pueblo de Israel. Un pueblo que fue desobediente en reiteradas ocasiones, vez tras vez, fue desobediente y siempre mantuvo ahí eso hasta que un día Dios tomó partido en el asunto y se acabó la desobediencia. Usted se acuerda de Sansón, por ejemplo. En aquel tiempo del libro de los Jueces, la Biblia declara que luego de tantas caídas, luego de tantas desobediencias, luego de tantas situaciones, después de lo que pasó con Sansón, que vos, o por la Biblia o por la historia, tenés que acordarte del tema de Sansón. En aquel momento, la Biblia relata cómo Dios ya dijo, bueno, listo, si ustedes quieren vivir de esta manera, vivan de esta manera. Y el pueblo de Israel había sido testigo de que cada una de las naciones que lo capturaban tenían reyes. Y ellos no tenían reyes. El plan de Dios no era una nación con reyes. El plan de Dios era una nación con sacerdotes. Porque los sacerdotes, y anote esto, el plan de Dios era una nación sacerdotal. El plan de Dios era una nación cuyo gobierno fueran los sacerdotes, no los reyes. Porque los reyes iban a gobernar desde un reinado, pero el sacerdote iba a legislar desde los principios de Dios. Y ellos se olvidaron de las leyes divinas. Y vieron cómo el pueblo que los tomaba cautivos siempre tenían un rey y ellos no tenían rey. Y ahí es donde le piden a Dios un rey. Y Dios le habla al profeta de ese tiempo, el sacerdote Samuel, y le dice, Samuel, no te hagas problema vos, porque no te han desconsiderado a vos, no te abandonaron a vos, lo hicieron conmigo, así que si quieren un rey, le vamos a dar un rey. Y resulta que una nación que estaba preparada para poder vivir en un espacio de leyes divinas con sacerdocio,
termina teniendo reyes, y ahí donde vos te encontrás con Saúl, luego con David, luego con Salomón. Salomón fue un hombre que hizo tan malas cosas, en el ocaso, en el final de su reinado, hizo tan malas cosas, que cuando la toman sus hijos al reinado fue tan grande la pelea, que se divide literalmente la nación de Israel. Y terminó el reino del norte por un lado, el reino del sur por el otro. Usted habrá leído algo de eso en alguna ocasión. Y la cosa terminó mal, y uno cuando se encuentra con eso dice, ¿y a dónde fue a parar el plan de Dios? ¿Y a dónde estuvo? ¿A dónde fue aquello que Dios creó desde el principio de todas las cosas? Y todo eso es un relato donde se narra cómo iba avanzando el plan de Dios. Yo quiero que usted vea el antiguo pacto desde ese lugar conmigo. No aquella visión tradicional donde se veía un libro, se veía el otro libro, se veía el otro libro. Estos libros contienen relatos, contienen testimonios, contienen contenido fuerte de cosas que fueron viviendo, pero si hay algo que uno ve, es que el plan de Dios estuvo pleno estuvo el plan de Dios todo el tiempo, cumpliéndose de una u otra manera. Y sobre eso es lo que yo quiero hablarte, y quiero que lo podamos ver por etapas esto. Yo voy a utilizar mi pizarra, que la tengo aquí, para poder anotarle algunas cosas. Anote esto, por favor. Yo no sé si usted de hacer dibujos, pero anote esto: etapas del plan de Dios. Yo aquí te voy a poner etapas del plan de Dios. Espero que pueda llegar a verlo. Allí lo que le escribo, espero que lo pueda ver ahí. Yo creo que sí. No me ayuda mucho la luz que tengo acá adentro, pero yo ahí le puse etapas del plan de Dios. Lo que vamos a hacer ahora se llama línea de tiempo. A través de una línea de tiempo usted puede ir viendo cada una de las etapas de cómo Dios iba llevando su gente y su pueblo, a través de sus diseños y a través de las cosas que Él necesitaba establecer para cada uno. Y ahí es donde vos te encontrás. Entonces yo voy a comenzar por la primera de las etapas. Si usted puede ponerle nombre a esto, póngale nombre. La primera de las etapas yo le llamo la etapa del principio, la etapa de los patriarcas. Es la primera etapa que uno se encuentra. Yo se lo voy a poner acá, miren. La primera etapa es la etapa de los patriarcas. La etapa número 1 es la etapa de los patriarcas. Ahí es donde uno se encuentra con 7 patriarcas que marcaron algo muy particular a lo largo de todo el Génesis. Vos decís, ¿qué tengo que ver, pastor, yo en esto? Vos vas a tener aquí una línea. Mire, yo le voy a hacer una línea aquí. Aquí comienza todas las cosas. En el libro del Génesis, voy a poner acá Génesis. Aquí comienzan todas las cosas. Y creó Dios los cielos y la tierra estaba en una condición, y luego empieza a armar todas las cosas. ¿A dónde arranca eso? Eso arranca ahí, en el libro del Génesis. El principio de todas las cosas está en el Génesis, y a partir del Génesis uno empieza a ver cosas. Vos tenés, por ejemplo, acá tenés la creación, por aquí adelante tenés el diluvio. Y a medida que esos sucesos son tan marcados que van pasando, vos te vas a encontrar con que hay personas específicas que Dios fue usando en cada temporada. Si yo por ejemplo te digo Adán, así, ya sé quién es. Y yo te digo Abraham, sí, en alguna ocasión escuché con respecto a Abraham. Pero lo bueno de todo eso es que cada una de esas personas guardaron una parte en el programa de Dios. Guardaron una etapa decisiva, tuvieron un momento puntual en su vida. Ellos no fueron casos aislados. No es que vos tenés a Adán por un lado, tenés a Abraham por el otro, y después clavamos a Isaac por otro lado. No. Todo esto venía cumpliendo un plan eterno, un diseño divino con respecto a todas estas cosas. Pues yo arranco por este lugar que se llama Génesis. El Génesis es el principio de los principios. Vamos a decir, ¿qué significa Génesis? Inicios. El Génesis es el principio de los principios. Entonces ahí Dios utilizó diversas personas. Yo te los voy a ir poniendo acá. Espero que los pueda ver. El primero de ellos fue Adán. Y Dios lo tuvo a Adán. Y luego Dios puso a un hombre que se llamaba Noé. Y Dios tuvo otro hombre que se llamaba Enoc. Me va siguiendo con los nombres, ¿verdad? Y luego Dios tuvo otro hombre que se llamó Abraham. Antes de que le cambiara el nombre. Vos acá tenés uno.
Acá tenés a Noé, ahí tenés a Adán, acá tenés a Enoc, acá tenés a Abraham. Y uno se va dando cuenta que cada uno de estos cumplieron una función específica. No estaban en el aire. No era que eran casos aislados que los metemos en el Génesis. Dios estuvo cumpliendo temporadas con ellos. Vamos a poner a Isaac por acá. Isaac lo vamos a poner acá. Mire, vamos a poner a Jacob acá. Jacob. Y luego vamos a poner a José acá. Muy bien. Usted tiene 7 patriarcas ahí. Vos tenés a Adán, que fue el primero. Luego Dios levanta un hombre que se llamaba Enoc. Enoc fue traspuesto. Enoc no vio la muerte. Enoc fue traspuesto. Se lo llevó Dios, dice literalmente la Escritura. A veces uno esas cosas no las entiende, pero cuando nos metemos en la sobrenaturalidad de Dios, nos metemos en los diseños divinos, vos te das cuenta que había algo mucho más allá de lo natural en todo esto. Yo a eso le llamo plan eterno. Yo a eso le llamo diseño divino, cumplido en cada uno. Arrancamos con Adán, luego seguimos con Enoc, luego vos te vas a encontrar con Noé. Noé fue aquel al que Dios le dijo, hacete un arca. 120 años el tipo haciendo un arca. Porque iba a llover, porque se iba a inundar todo, la gente se le reía, se le mataba de risa, lo trataban de loco, le decían esto, le decían lo otro. Cuando Dios te suelta una palabra, que te digan lo que te digan, no importa, si Dios te da una palabra, por más que uno no le entienda, lo que Dios ha determinado lo cumplirá contigo. Amén a eso, ¿verdad? Y ahí estaba Noé, hasta que un día llegó el diluvio. Yo charlaba los otros días con un hermano sobre un tema en particular y estaba media conflictiva la cosa y me acordé de Noé y le solté una palabra y le dije, si no te vas a subir al arca no seas parte del diluvio. Y le dije, si no te vas a subir al arca en lo que Dios quiere hacer, no sea parte del diluvio. El diluvio tuvo que ver con devastación y para eso Dios usó un hombre. Me va siguiendo hasta acá, ¿verdad? Yo creo que usted vaya rápido tomando nota de todas estas cosas. Igual va a quedar grabado, no hay problema, después lo va a poder volver a ver. Tenemos a Adán, tenemos a Enoc, tenemos a Noé. Pasaron años, hasta que un día aparece este hombre que se llamaba Abraham. Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos, de tierra caldea, un lugar lejano a donde estaba el pueblo de Dios. De ahí viene. Y Dios levanta un hombre su nombre era Abraham. Era Abraham así pelado, no era Abraham como yo te lo escribí ahí, era Abraham, pelado nomás el nombre. Su nombre era Abraham. Abraham significa, ¿quiere anotar esto? Anótelo porque está bueno. Abraham significa padre exaltado. A ver qué significa que Abraham era padre exaltado, que era todo para él, las recompensas eran para él, los premios eran para él, las bendiciones eran para él, las oportunidades para él, los recursos eran para él, era todo para el tipo. Y cuando Dios lo ve a Abraham, dice, yo no puedo construir una nación con este tipo que se llama Abraham, porque es todo para él. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cambiar el nombre y le cambió la identidad. Mis hermanos, el nombre representa identidad. Te lo digo de nuevo, el nombre representa identidad. Qué bueno que Dios le pueda cambiar el nombre a alguien. Porque cuando te cambia el nombre está cambiando tu identidad. Me dice amén a eso, ¿verdad? Y ahí te le cambió el nombre, se llamaba Abraham, padre exaltado. Y cuando le agrega una H y le pone un nombre compuesto, porque Abraham es un nombre compuesto, cuando le pone, en vez de Abraham, le pone Abraham, ya no era padre exaltado. La palabra Abraham, que es compuesta, significa padre constructor. Anotes eso, padre constructor, eso significa Abraham. Y ahora ya no iba a ser todo para él, ahora iba a ser todo para la nación que iba a construir. Por eso Dios le tuvo que cambiar el nombre. Pues le dijo, haré de ti una nación grande, cambiaré tu nombre, te bendeciré. A los que te bendigan, bendiga. A los que te maldigan, los voy a maldecir. Y las naciones de la tierra hablarán de ti. ¿Puedes decir amén a eso? Eso lo tenés con Abraham y uno se acuerda de eso. Pues fíjate, cuando Dios le habla, míreme con atención un minuto y deje de escribir. Cuando Dios le habla a Adán, le da una orden a Adán, le da un mandato a Adán. Y le dice, Adán, fructifícate, multiplícate, llena la tierra, somete la tierra y gobiérnala. Esa fue la orden a Adán.
Adán pudo cumplir eso, no lo pudo cumplir. ¿Por qué? Porque pecó Adán, entonces no se pudo cumplir. Listo. Luego con Enoc, de Enoc pasamos a Noé. Dios vuelve a hablarle a Noé. ¿Me está siguiendo lo que le digo, verdad? Dios vuelve a hablarle a Noé. Y a Noé le dice, guarda tu familia arriba del arca. Guarda tu familia. Y recuerda esto, Noé, de cada raza de animales, un macho y una hembra los subirás al arca. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era preservación. Él estaba preservando su diseño. Él estaba preservando lo que había planeado y lo que iba a desarrollar. Cuando le dijo a Adán, que lo tenemos acá, cuando le dijo a Adán, fructifícate, multiplícate, llena la tierra, lo que le estaba diciendo, poblame todo, yo voy a preservar mi humanidad. Cuando le habló a Noé y le dijo, guarda tu familia, guarda los animales, lo que le estaba diciendo es, yo los voy a preservar. Está bien. Luego le vuelve a hablar a Abraham, y Abraham le dice, haré de ti una nación grande, cambiaré el nombre, te bendeciré, te engrandeceré, los que te bendigan bendigo, los que te maldigan maldigo, y las naciones de la tierra. ¿Qué le está diciendo? Que el diseño, mire mi hermano, el diseño que arrancó acá, y estoy en la primera etapa que era de los patriarcas, se nos quedan 6 todavía. Lo que arrancó acá, Él lo iba a desarrollar porque era parte de su plan. Era parte de su plan. El antiguo pacto revela parte del plan de Dios en marcha sobre la vida de cada uno. A Adán le habló de preservación, de fructificación. A Noé le dijo, guarda tu familia, le dijo lo mismo. A Abraham le dijo, haré de ti una nación grande. Vamos a meternos con Isaac. ¿Se acuerda de Isaac? Anote Génesis capítulo 26. En tierra de Gerar, en la tierra de Abimelech, nada tenía que ver con Israel. Se había ido él porque tenía miedo de que lo persigan y que le hagan algún daño. En la tierra de Gerar, bajo el gobierno de Abimelech, Dios le habla a Isaac en el 26 y le dice, te multiplicaré, te engrandeceré, cumpliré la palabra que le dio a tu padre. ¿De qué le estaba hablando a Isaac? Le estaba hablando de que iba a preservar el diseño, iba a preservar el plan que él tenía. De ese plan te estoy hablando. El antiguo pacto habla de los contenidos de Dios. El antiguo pacto habla de los diseños, muchachos, de Dios. Se lo dijo a Adán, se lo dijo a Noé, se lo dijo a Abraham, se lo vuelve a repetir a Isaac. Y dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó el 100 por 1 en un año. ¿Cómo anda usted con la siembra? Y no le estoy hablando de plata, Míreme, no le estoy hablando de plata. Uno siembra tiempo, uno siembra esfuerzo, uno siembra dones, uno siembra talentos, uno siembra bendición. Uno puede sembrar un montón de cosas. La plata está incluida, lo que pasa es que vos le hablas de siembra alguna y lo primero que piensas es en la plata. No sea limitado, por favor, no sea egoísta. Uno puede sembrar su propia vida delante de Dios. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 de lo que había sembrado. Luego te lo encontrás a Jacob. Jacob fue el nieto de Abraham. Fue el hijo de Isaac. ¿Se acuerda lo que Jacob hizo? Jacob fue un estafador. El nombre Jacob, yo soy el loco de los nombres, usted vaya conociéndome. Si vamos a estar todos los meses juntos, vos vas a ver que yo soy el loco de los nombres, las fechas, los lugares, todas esas cosas. Yo leo los diccionarios. Me dice, ¿qué está leyendo, pastor? El diccionario. Está loco este tipo, lee el diccionario. No estoy loco, leo el diccionario. Y el nombre Jacob significa profanador. Eso fue Jacob, un profanador. Y si puede ser que Dios tenga dentro de su plan un profanador, ¿cómo Dios va a tener dentro de su plan un profanador? Claro que lo tuvo, porque Dios se puede valer de cualquier persona para hacer lo que Él se le da la gana. Te lo digo de nuevo, Dios se puede valer de cualquier persona para hacer lo que Él se le da la gana, porque para eso es Dios. Y agarró un profanador. Este fue el que le afanó la bendición a Esaú. Tenía un hermano, su nombre era Esaú, los hijos de Isaac. Esaú y Jacob, y este le afanó la bendición a su hermano. 20 años tuvo separado a su hermano por afanarle la bendición, y aún así todo, Dios siguió cumpliendo los propósitos con él. Jacob fue aquel que tuvo la tremenda experiencia de la escalera. ¿Se acuerdan la experiencia de la escalera? Donde él veía en la escalera ángeles que subían y bajaban, subían y bajaban, subían y bajaban. ¿Se acuerdan de aquello?
la experiencia de subir y de bajar, de subir y de bajar, y veía los ángeles. Bueno, dice que aquel día a Jacob se le cambia el nombre. Dice que lo agarró al ángel y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendiga. ¿Se acuerda de aquello? ¿Le puedo preguntar algo? ¿A quién agarró Jacob? Yo estoy hablando de gente que tiene fe ahí, ¿verdad? ¿A quién agarró Jacob? Cuando se dio cuenta Jacob que tenía el mismo Señor adelante, porque habla del ángel de Jehová. Algún día vamos a hablar del ministerio de los ángeles. Y tenés distintos niveles, tenés distintas dimensiones, pero hay un ángel que está diferenciado del resto, que se lo llama el ángel de Jehová. Y ahí estaba el ángel de Jehová. Y la Biblia dice que cuando Jacob se dio cuenta, lo agarró al ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga. Y lo tocó en su cuerpo, lo dejó medio rengo. Pero es preferible rengo y bendecido que sanito sin bendición. Uy, dígame a eso. ¿Le gustó o no le gustó? Anóteselo y compártalo después en las redes sociales. De verdad le digo, es preferible rengo y bendecido que sano y sin bendición. Y aquel día a Jacob le volvió a hacer lo mismo que le hizo a Abraham. Le cambió el nombre. Ya no se llamaba Jacob, ahora se llamaría Israel. Ya no sería Jacob, ahora se llamaría Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía que continuar con su línea de tiempo. Dios tenía que continuar con sus diseños, Dios tenía que continuar con su palabra, Dios tenía que continuar con lo que había pensado y lo que había diseñado. Lo que había arrancado un día con Adán, que siguió con Noé, con Enoc, que pasó a Noé, que luego lo tomó Abraham, que se fue a Isaac. Dios no podía dejar las cosas por la mitad. Y él no podía usar un profanador para levantar una nación. Entonces, ¿qué hizo? Le cambió el nombre. Cambiar el nombre significa cambiar la identidad, le cambió la identidad. Este ya no era más profanador, era un hombre nuevo, ahora se llamaba Israel. Y fue Israel el que dio a luz, y yo te lo voy a poner acá. Mire, fue por medio de este hombre, yo me dejé un lugarcito acá. Fue por medio de este hombre, me está siguiendo, ¿verdad? Puede verlo. Fue por medio de este hombre que este hombre tuvo 12 hijos. Y con sus 12 hijos, este hombre formó lo que nosotros conocemos como las 12 tribus. ¿Se acuerdan las 12 tribus? ¿De dónde salieron estas 12 tribus de las cuales yo te hablo acá? Salieron de los 12 hijos de Jacob. ¿Qué es lo extraordinario de todo esto? Con mucha atención, mírenme, ¿qué es lo extraordinario de todo esto? Que la palabra Dios se la dio a Abraham. La promesa Dios se la dio a este hombre que se llamaba Abraham. La promesa Dios se la dio a Abraham. Pero no fue cumplida en Abraham. La promesa vino a cumplirse con Jacob, aquí, por medio de sus 12 hijos. Vale decir que lo que Dios un día le prometió a Abraham, Abraham no lo vio, pero sí sus generaciones lo vieron. ¿Le puedo decir algo? Como hombre de Dios que soy, ¿le puedo decir algo? Que Dios le dé una promesa a usted no significa que Dios la va a cumplir contigo, pero sí significa que tus generaciones van a ser bendecidas en lo que Dios va a hacer contigo. Uy, puede decir amén a eso, ¿verdad? Escriba amén en los comentarios, acá lo estoy viendo. Ponga amén en los comentarios. La promesa Dios se la dio a Abraham, pero fue Jacob, su nieto, el que levantó una nación. 12 hijos. Él tuvo 2 concubinas y tuvo 2 mujeres legítimas. Una fue Lea y la otra fue Raquel. ¿Se acuerda de eso, verdad? Una fue Lea y la otra fue Raquel. Y dice que Jacob trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Cuando te den la más fea, quédate tranquilo. Uy, diga amén. Se lo voy a decir a esta cámara. Cuando te den la más fea, quédate tranquilo. Tuvo que trabajar 7 años más, 14 años por la mujer que amaba. ¿Se acuerda de eso, verdad? Bueno, 2 concubinas, 2 mujeres, 4 mujeres tuvo. En aquel tiempo se podía, hermanos. En aquel tiempo se podía. Un día Dios eliminó la poligamia. Así que no quiera tener más de una. A gata podemos con una. Y queremos tener más de una. No, eso se me reveló, usted tranquilo. Jacob tuvo 12 hijos y con los 12 hijos que él tuvo, levantó lo que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel.
Cada tribu representaba una parcela grande y las 12 tribus representaban una nación. ¿Está conmigo? Una nación. Cuando Dios le habló a Adán, le habló en concepto de nación y le dijo: fructifícate, multiplícate, llena la tierra. ¿Lo logró Adán? No lo logró Adán. Luego nos fuimos a Enoc, nos fuimos a Noé. Con Noé, vos te encontré que cuando Dios le habla a Noé, le dice: guarda tu familia, sube al arca, guarda tu familia. De cada raza los animales, un macho y una hembra, arriba al arca. ¿Por qué? Porque la línea de lo que Dios quería hacer había que preservarla. Nos encontramos con Abraham, el hombre de la palabra, el hombre del engrandecimiento, el hombre de la promesa. Aquel hombre al que Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Mire lo que le dijo a Adán, mire lo que le dijo a Noé, mire lo que le dice a Abraham: haré de ti una nación grande. Se lo repitió a Isaac. Con Jacob, cuando le cambia el nombre, sus 4 mujeres tuvieron 12 hijos. Dios siempre tuvo en mente una nación. Dios siempre tuvo en mente una nación, siempre. 12 hijos. El 7º de los patriarcas es José. ¿Usted se acuerda de la historia de José? Lo metieron en el pozo, lo sacaron del pozo, lo vendieron a los mercaderes lo llevaron a la casa de Potifar, 4 años esclavo, tuvo el tipo. La mujer se lo quiso violar, la mujer de Potifar, el loco salió corriendo, lo acusaron por eso, lo metieron en cana, 4 años tuvo el tipo en cana. Pero nunca, nunca declinó su fe, nunca. Y él sabía que Dios con eso algo tenía que cumplir. José. Y nosotros llegamos acá al capítulo 50 del Génesis. Capítulo 50 del Génesis llegamos acá. En el capítulo 49 del Génesis, Jacob bendice a sus hijos y le da la bendición, lo llama de a uno y le entrega la bendición. Arrancó con Rubén, siguió con Leví, luego fue a Judá y así fue pasando por todos sus hijos. ¿Se acuerda de lo que le estoy hablando? Yo tengo ministros acá, tengo predicadores acá. ¿Se acuerda de eso, verdad? No te estoy refrescando cosas que son sencillas, te estoy recordando el plan eterno de Dios. Cómo arrancó con Adán y fue a lo largo de todo el Génesis, lo que yo llamo la época de los patriarcas. Terminamos con 12 hijos y con 12 tribus. Está conmigo todavía, ¿verdad? Estamos bien ahí, póngame amén ahí, a ver, estamos bien, hermano, ¿verdad? Estamos bien con esto, yo lo voy a borrar. Entonces vos acá, en esto que te acabo de mostrar, tenés la primera de las etapas. Uno cuando tiene que arrancar la escritura, ¿por dónde va a arrancar? Por el principio va a arrancar. O puede arrancar por atrás, tiene que arrancar por el principio. A ver ahí, todavía estamos bien, hermanos, ¿verdad? Amén, amén. El apóstol me pone un dedito ahí. Bueno, qué bueno. ¿Están contentos? Escríbanme, che. Tenemos para 3 horas todavía. Gracias, Señor. Vamos a la etapa número 2. Escuche. En la etapa número 2, nosotros ya tenemos las 12 tribus. Nosotros ya tenemos la nación de Israel. Hasta ahí no había nación formada. Hasta ahí no había nación formada. En todo eso que te mostré en la etapa número 1, hasta ahí no había nación formada. Solamente cuando se establecieron las 12 tribus y se armó, se le dio forma, por llamarlo de alguna manera, se le dio forma a la nación de Israel. Recién al final del Génesis. Entonces voy a encontrar, nosotros nos metemos en la segunda de las etapas. Mire esto, la segunda de las etapas. La etapa del, y voy a poner bien grande acá, la etapa del desierto. La etapa del desierto. En esa etapa del desierto, vos te vas a encontrar ahí. Yo voy a hacer una línea, voy a trazar una línea acá. Mire, acá atrás dejamos el Génesis. Vos acá te encontrás con cosas fuertes, te encontrás por ejemplo con Egipto. Yo acá te voy a poner, mire, Egipto. Egipto era lugar de esclavitud. Egipto era lugar de esclavitud. ¿Se acuerdan de Egipto? Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 2, el 3, ¿se acuerdan? Cuando Moisés mató a un egipcio, la persecución para los niños, lo meten en la canastita a Moisés,
Moisés va a parar al palacio del rey. Léalo eso, capítulo 2 del Éxodo, está muy bueno. Estaban en Egipto. Y luego de Egipto viene el tiempo del desierto. En este tiempo del desierto era el tiempo de la libertad. ¿Usted se acuerda cómo fue la liberación? Y me acerco para decirles algo. Mírenme, présteme atención. Me acerco para decirles algo y me hago cargo de lo que le voy a decir. Hay mucha gente que prefiere estar en Egipto por las regalías de Egipto y no por pagar el precio en el desierto para disfrutar de su libertad. Cuando el pueblo de Israel va al desierto, la queja que ellos tenían era esta: en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos provisión, en Egipto teníamos agua, y todo eso esa cosa era el reclamo del pueblo de Israel en el desierto. Resulta que el reclamo de Israel en el desierto lo único que revelaba que su corazón no se había transformado. Mire, Dios le mete milagros extraordinarios en el desierto. Por ejemplo, a ver, vamos a anotar algunos. ¿Se acuerdan los milagros del desierto? Quiero pensar que se acuerdan ustedes los milagros del desierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan los milagros del desierto? Tenés milagros extraordinarios en el desierto. Bueno, en el desierto tenés cosas como esta. Por ejemplo, en el desierto tenían nube. Lo tengo que anotar acá. En el desierto tenían una columna de fuego. La nube les daba sombra ante los calores terribles del desierto. El fuego por la noche les daba calor ante los fríos intensos que hacen en el desierto. En el desierto tuvieron maná. Cada día tuvieron maná. Cada día tuvieron maná. No les faltó el alimento. ¿Me sigue? Todo esto fue el desierto. Vos te encontrás el desierto en los libros de Éxodo. Te lo voy a poner acá. Éxodo, Levítico. Lo alcanzan a ver esto, ¿verdad? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está. Vos tenés toda la etapa del desierto, la tenés en 4 libros. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Éxodo vos tenés todo el desarrollo que tenés en el desierto, en el libro de Éxodo. Todo el desarrollo del desierto tenés ahí. En Levítico, anótelo esto, Éxodo, todo el peregrinaje en el desierto tenés en Éxodo. En Levítico, vos en Levítico te encontrás con las leyes sacerdotales. Tenés las leyes sacerdotales en Levítico. Sí. Míreme, anote esto por favor, anótelo con sus palabras. Usted que está trabajando ahí del otro lado, anótelo con sus palabras por favor. En el Génesis no eran nación, pero en el Éxodo ya eran una nación. En el Génesis no tenían legislación, pero cuando fueron nación en el Éxodo había que proveerles una legislación, porque nadie puede vivir en el reino de Dios sin la legislación divina. Te lo digo de nuevo, nadie puede vivir en el reino de Dios sin la legislación divina. En el Génesis no había nación, pero en el Éxodo ya eran un pueblo fuerte, eran un pueblo armado, eran la nación que salió del desierto. En el Éxodo se habla de ellos como la nación de Israel, los israelitas. En el Génesis no. En el Génesis se hablaba de Abraham, se hablaba de Isaac, se hablaba de Jacob, se hablaba de José, pero no se hablaba de Israel. En el Éxodo se habla de Israel. Entonces, frente al hecho de que se habla de Israel, ahora al pueblo de Israel había que darle una legislación, porque nadie puede vivir en el reino de Dios sin leyes. Está conmigo lo que le digo, ¿verdad? ¿Cómo anda usted con el cumplimiento de las leyes divinas? No me conteste, no me escriba, no me diga nada. Guarde silencio, tranquilo, pero déjeme que le pregunte. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda con las leyes divinas, con el cumplimiento? Porque el reino de Dios es una dimensión que tiene leyes propias. Por eso a esta nación había que darle las leyes. Y vos esas leyes las tenés en el libro de Levítico. En el libro de Números se hace un reconteo de la nación. Estamos en pleno desierto. Más de 1 millón de personas en el desierto.
más de 1 millón, donde solamente se contaban los varones, no se contaban las mujeres y los niños, se contaban los varones. Números, el relato de los acontecimientos en el desierto, eso eran números. Y en Deuteronomio, anótelo, en Deuteronomio vos te encontrás que en Deuteronomio se le vuelve a dar las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo que vos tenés acá, ese pueblo fue un pueblo tan rebelde, fue un pueblo tan duro, que no quiso escuchar la voz de Dios. Y ellos tuvieron nube, tuvieron columna de fuego, tuvieron maná. Te voy a notar otro milagro acá. Provisión de agua. ¿Se acuerda? En Horeb, cuando Dios le dijo a Moisés, hablale a la peña. ¿Y qué hizo el zarpado de Moisés? Y lo digo bien, ¿qué hizo? En vez de hablarle a la peña, agarró a palazo la peña. Y la peña dio aguas amargas. Cuando Dios te diga algo de cómo tenés que hacer las cosas, hágala como Dios dice que tiene que hacer las cosas. No la haga a su manera. Puede decir amén a eso, ¿no? A veces nosotros se nos ocurre hacer las cosas a nuestra manera y queremos que Dios nos firme un cheque en blanco. Olvídese. Dios no le va a firmar un cheque en blanco algo que no es su voluntad sobre su vida y sobre la mía. Y ahí estaba. Tuvieron nube, tuvieron columna de fuego, tuvieron maná, tuvieron agua. ¿Quiere que le agregue otra cosa más? En este desierto, y te lo voy a poner bien grande, tuvieron tabernáculo. Lo pongo acá. Tabernáculo. ¿Sabe qué era el tabernáculo? ¿Se acuerda qué era el tabernáculo? Me acerco. Tuvieron presencia de Dios. ¿Qué tuvieron en el desierto? Tuvieron presencia de Dios. Eso era el tabernáculo en el desierto. Extraordinario. Dios guardándolos, Dios revelándose. Por la mañana bien temprano, por la tarde a la caída del sol. Sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde. ¿Qué pasaba ahí adentro? Míreme, míreme, ¿qué pasaba ahí adentro? Dios preservando a su pueblo. ¿Qué pasaba ahí? Dios preservando su propio diseño. ¿Quiere anotar algo? Anote algo que me lo va a escuchar a mí repetir hasta que termine esta impartición. Anótelo. Dios es un Dios de estructuras divinas. Dios es un Dios de estructuras divinas. Anote eso, por favor. A Noé lo mandó a hacer un arca. ¿Se acuerda? A Noé lo mandó a hacer un arca. A Jacob le dio una escalera donde subían y bajaban. A Moisés en el desierto lo mandó a construir un tabernáculo. Más adelante vamos a hablar del rey David. A David le dio un diseño de un templo que no lo construyó él, lo construyó su hijo, Salomón. Dios es un Dios de estructuras divinas. No estoy hablando de religiosidades, no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de estructuras de tierra, estoy hablando de estructuras del cielo. Por eso la tierra no entiende los diseños divinos. Por eso los hombres, 2 más 2 le da 4, pero cuando vos le decís que un día son como 1000 años, los tipos no te entienden. ¿Por qué? Porque esto es una muestra de las estructuras divinas sobre la tierra. Yo no voy a llevar mucho tiempo ahora con respecto al tabernáculo, por una sola razón. Tenemos una materia en el instituto que se llama Cristo y el tabernáculo. Y cuando nos metamos a ver ese tabernáculo, usted se va a dar cuenta cuánto se habla de Cristo en el tabernáculo. Cuánto se habla de Dios en el tabernáculo. Cada parte tiene que ver con Cristo. Cada elemento del tabernáculo tiene que ver con Cristo. ¿Está conmigo todavía, gente, verdad? De eso habla esta segunda etapa. De eso habla. Dios liberta. Dios liberta a su pueblo. Dios moviliza a su pueblo. Dios planea por su pueblo. A estos tipos no se le hubiera ocurrido hacer un tabernáculo nunca, pero ni remotamente. Ni a vos ni a mí se le hubiera ocurrido una situación como esta, levantar un tabernáculo. Y sin embargo Dios les dio el diseño. Le dio las medidas, le dio los materiales, le dio los elementos. Le dijo cómo lo tenían que hacer.
Cuando le habló de las lonas, le dijo, esta lona tiene que ser de tal manera, la otra tiene que ser de pieles de tejón, la otra, y le dio el diseño. Mis hermanos, no se muevan fuera de los diseños de Dios. Mi responsabilidad es darle una clase, pero permítame que le dé una palabra, no se mueva fuera de los diseños de Dios. Y fíjese, no sea cosa que lo que usted crea, en realidad Dios no se lo haya dicho, sean sus ideas. Certifique que Dios nos ha dado lo que decimos que Dios nos dio. Pues sí, ¿cómo hago para saber, pastor? Porque algunos me van a preguntar, ¿cómo hago para saber? Es muy fácil cómo hacer para saber. Hay resultados, hay producción, hay rentabilidad, la cosa anda, va por buen camino. Pero si lo que vos tenés que manejar la cosa no anda, entonces es muy difícil que uno pueda sostener algo que no anda. Estamos bien con esto, ¿verdad? Éxodo, el peregrinaje. Anotó esto, Levítico, el libro sacerdotal por excelencia, el libro de la legislación divina, de cómo había que manejarse en el pueblo. Levítico, Números, era un censeo, era todo un detalle, toda una nomenclatura de lo que pasó en el desierto. Número, Deuteronomio. En Deuteronomio vuelven a dar la ley otra vez. Vuelven a dar la ley otra vez. Mire cuán fuerte que fue la presencia de Dios en el desierto. Que en el desierto, y yo te lo voy a anotar acá, en el desierto hubo un lugar, a ver si lo alcanza a ver, que se llamó Monte Sinaí. En el desierto hubo un lugar que fue que se llamó Monte Sinaí. El Monte Sinaí fue el lugar a donde Dios le dio la legislación a Israel. El Monte Sinaí fue el lugar a donde Dios dijo, a esta nación hay que darle leyes, porque nadie puede vivir en un reino sin las leyes correspondientes. ¿Me está siguiendo en todo esto, verdad? No quiero robarle tiempo. Usted cuando agarra el libro, recuerde que cuando agarra el libro, vos te vas a dar cuenta, en el relato que yo te hago en el manual, de cada una de las etapas, de cada uno de los libros, yo te estoy hablando de todas estas cosas. Yo, por ejemplo, tengo acá adelante el manual que usted va a recibir. El libro de Levítico son las instrucciones al sacerdocio. ¿Cuál es el propósito del libro de Levítico? En pleno desierto. Proveer instrucción, proveer leyes para guiar a un pueblo pecaminoso, rebelde, desobediente. Había que marcarle leyes porque si no los tipos no iban a andar. Puedo borrar esto, ¿verdad? Déjeme que lo borre, así seguimos. Todos estos sucesos que te acabo de nombrar son una parte de las cosas que se vivieron en el desierto. Fueron parte de un plan de Dios. Ahí no hubo margen de error. Pues sí, y esas cosas se le escaparon a Dios. No, esas cosas no se le escaparon a Dios. Qué bueno verle, está poniendo amén, 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 gloria, no olvidad. Más vale. Esto es gloria pura. Y usted tiene ahí la primera etapa, la etapa de los patriarcas, donde todo giraba en torno a personas determinadas. Luego nos vamos a la etapa del desierto, donde todo giraba en torno a una nación. Cuando Dios le habla a Adán y le dice, fructifícate, multiplícate, llena la tierra, somete la tierra y gobiérnala, lo que le está diciendo es, yo armaré una nación contigo. Yo voy a poblar la tierra contigo. Yo quiero un pueblo para mí. Cuando Dios lo saca a Israel de manera milagrosa, ¿se acuerdan de las 7 plagas? Cuando Dios lo saca de manera milagrosa al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Pero qué le voy a decir al faraón? Y Dios le dijo, le dirás al faraón, el yo soy, me envía. Y cuando volvió del encuentro con el faraón, le dice, ¿y qué voy a hacer ahora con este pueblo? Y al pueblo le dirá, yo seré su Dios y ellos me serán su pueblo. ¿Se acuerda de eso? Etapa 1, etapa 2, vamos a la tercera. Etapa número 3. Esta tercera etapa se llama la etapa de la conquista. Vos en esta etapa de la conquista tenés a un hombre cuyo nombre era Josué. Esa es la etapa de la conquista. Mírenme, el pueblo de Israel anduvo vagando durante 40 años en una península que tiene de diámetro 250 kilómetros.
Escuche, la península de Sinaí, de un extremo del Mar Muerto hasta el otro extremo del otro mar, es una península así. Tiene 250 kilómetros. Míreme, míreme, míreme. Quiere decir que durante 40 años estos tipos anduvieron así dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, en un desierto cuyo anchor no es más de 250 kilómetros. Más de 1 millón de personas dando vuelta. Sí. Hasta que 40 años después hicieron esto. ¡Pum! Y salieron disparados. Ahí donde vos entras en tu tercera etapa, que es la etapa de la conquista, es la etapa de los jueces. En la etapa de los jueces, vos te encontrás con cosas muy puntuales. Es una etapa, vos acá podés poner nombres como estos, por ejemplo. Yo te voy a nombrar algunos para llenar la pizarra nomás. Fue un tiempo de avance. Fue un tiempo de distribución. Mira, anote esas palabras. Avance, distribución, victorias. Victorias. Fue un tiempo de avance, de distribución, de victoria. Yo te escribo acá, fue un tiempo de milagros. Milagros extraordinarios. Un tiempo de milagros extraordinarios. Esa es la etapa de conquista. El pueblo avanzó. 40 años en el desierto, sin avanzar. Llegaron acá y empezaron a avanzar. Josué fue aquel que distribuyó la tierra para las 12 tribus. ¿Se acuerda? Josué capítulo 14, se le presenta a Caleb. Se le presenta a Caleb a Josué. Y Caleb le dijo a Josué, hace 40 años atrás, Moisés nos dio una promesa a vos y a mí. Y me dijo Moisés que yo sería el primero en tomar la tierra, así que dame la tierra. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85. No me venga con que usted es viejo. Ahora esta. No me venga con que usted es viejo. 85 años tenía Caleb y fue el primero en tomar la tierra. ¿Está con fe? Escriba, amén, ahí. Escuche. Avance, distribución, victorias, victorias tremendas. Tomaban una nación y victoria, tomaban otra nación y victoria. En el medio hubo un problema con uno que pecó, se llevó lo que no se tenía que llevar. ¿Se acuerdan Josué 7, el pecado de Acán? Bueno, ahí estaba, pecado de Acán. Pero después, victoria. Mis hermanos, milagros extraordinarios. Anote esto y anótelo bien grande. Josué logró, anótelo, le voy a poner otro color. Anótelo bien grande. Josué logró en 7 años. Póngalo bien grande. Josué logró en 7 años lo que Moisés no logró en los otros 40 en el desierto. Está con fe, ¿verdad? Yo creo que a esta altura todavía le dura la fe. ¿Le puedo profetizar a alguien? Míreme, míreme. Lo que los demás no lograron hacer en 40 años, si usted se anima, lo logrará en 7. Levante la mano allí donde está y declare con fe. Lo que los demás no pudieron hacer en 40 años, yo lo voy a lograr en 7. 40 años tuvo Moisés dando vuelta en un desierto. Hasta que un día en Sittim, eso es Josué capítulo 3, en el desierto de Sittim se levantó Josué y dijo, vamos para pasar el río. Se acabó el problema, vamos para pasar el río. En 3 días cruzó el río. Lea Josué capítulo 3 cuando pueda, lea. Pasó el río. En 3 días cruzaron el río. Moisés tuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Y una vez que cruzaron el río, levantaron 12 piedras, levantaron un altar y adoraron a Dios. Que en este tiempo Dios lo encuentre cada día levantando altar de adoración para Él. ¿Puede decirme amén a eso? 7 años le costó. Vieron milagros extraordinarios. ¿Se acuerda cuando el sol fue detenido? Hoy todavía están peleándose los técnicos en cuestiones científicas. ¿Cómo puede ser que hay un día que tiene más horas? ¿Lo vio eso alguna vez en los canales de documentales? Yo lo he visto varias veces. Todavía están peleándose los tipos
porque hay un día que tiene más horas. Si no, el día tiene 24 horas. Bueno, no te lo voy a explicar, qué sé yo. Hay un día que tiene más horas y están buscándole la vuelta. Y uno va a Josué capítulo 10 y la Biblia dice que Josué levantó la mano y le habló a las lumbreras celestes y le dijo al sol y le dijo a la luna: deténganse en su órbita. Y se detuvieron las constelaciones. Tiene fe para esto, ¿verdad? Se detuvieron las constelaciones hasta que el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Y cuando obtuvieron la victoria en el valle, las constelaciones siguieron su curso. Por eso hay un día que tiene más horas de lo habitual. Mire, esos son los milagros de Josué. Josué fue aquel que Dios lo mandó a dar vuelta a Jericó. ¿Cuántas vueltas dio a Jericó? No me diga 7, ¿eh? No me diga 7, porque siempre nos dijeron 7 vueltas dio a Jericó. ¿Cuántas vueltas dio Josué a la ciudad de Jericó? Lea atentamente y haga bien las cuentas. ¿Cuántas vueltas dio? Primer día una vuelta, segundo día otra vuelta, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, una vuelta por día, más el séptimo día dieron 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron? 13 vueltas dieron. Diga amén. Uy, pastor, siempre me dijeron que había dado 7 vueltas. No dieron 7 vueltas, dieron 13 vueltas Jericó. Anotó esto, ¿verdad? Muy bien. Ya el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba en la tierra prometida después de todo esto. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra de la promesa. Míreme. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se amoldó a la tierra prometida. ¿Sabe qué pasó? El pueblo de Israel se acomodó a la tierra prometida. Si usted está en el reino de Dios, no se acomode. Si usted está en el reino de Dios, no se acomode. Amén a eso. Porque el reino de Dios es movimiento. Uno no puede acomodarse. Y el pueblo de Israel se acomodó. ¿Se acuerdan, mis hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando aquella palabra que nosotros siempre las tenemos en los almanaques, en la celadera, lo tenemos en los imanes o en las cajitas para los llaveros, esa frase que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué razón Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Alguien se puso a pensar alguna vez por qué razón Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor? El problema no era que él necesitaba reafirmar lo que iba a hacer. El problema era que el pueblo de Israel, como ya estuvo en la tierra prometida, como ellos ya estaban ahí, se habían acomodado los tipos y se olvidaron de Dios. Estaban cómodos, estaban provistos, tenían la tierra, estaban bendecidos. Dios les había cumplido lo que le había dicho un día a Adán, a Isaac, a Abraham, a Jacob: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. En el tiempo de Moisés los sacaré de Egipto, los llevaré a una tierra que será la tierra de la promesa. ¿Dónde estaban los tipos? En la tierra de la promesa. La tierra prometida era la tierra que les pertenecía, ahora la tenían. Los tipos se acomodaron, se amoldaron. Míreme, nunca se acomode, por favor. No se acomode. Tenga cuidado, no se acomode. Porque Dios renueva todos los días y hace cosas nuevas con nuestra vida. Así que si lo que hoy tiene, lo tiene, disfrútelo. Pero prepárese para que mañana Dios le dé más todavía. ¿Puede decir amén a eso? Esa era la situación, mi hermano, por la razón por la cual Josué, cansado de ver la desobediencia, viendo cómo el pueblo de Dios se alejaba de su Dios,
que había hecho todo esto por ellos. Le dijo, muchachos, yo con ustedes no peleo más. Ese fue el pensamiento de Josué. Muchachos, yo con ustedes no peleo más. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y firmó sentencia. Y a partir de ahí vos entrás a tu cuarta etapa. Cuando llegamos a la séptima terminamos y nos vamos. Pero escuche, ahí llegamos a nuestra cuarta etapa. Yo te voy a poner acá, número 4. La etapa de los jueces. Yo creo que usted tomó nota de eso, yo te dije. Cuando pusimos conquista, te dije acá al costado ponga Josué. Lo puso eso, ¿verdad? Si no lo puso, póngalo ahora. Si se fue y volvió, bueno. Cuando vimos la etapa número 3, conquista, yo te dije acá, ponga Josué. ¿Por qué? Porque Josué era aquel que iba a sentenciar. Yo en mi casa serviremos al Señor. Llegamos al tiempo de los jueces. Este tiempo de los jueces fue una desobediencia muy grande. Fue desobediencia tras desobediencia. Apartarse tras apartarse tras apartarse. Por eso nosotros le llamamos a esta etapa, y te lo voy a poner grande acá, a esta etapa llamamos la etapa de la desobediencia. Se lo voy a poner acá. Desobediencia. ¿Esta etapa cuál era? Era la etapa de la desobediencia. La de los jueces. Vos en la etapa de la desobediencia, la etapa de los jueces, tenés personajes muy importantes. Si yo te dijera, por ejemplo, Débora. Sí, apóstol, ¿cómo no me voy a acordar de Débora? La Biblia dice que Débora se levantó como una madre para gobernar a Israel. Vos tenés hombres como Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? Bueno, Gedeón fue aquel que dijo, pero ¿cómo Dios va a hacer algo conmigo si yo vengo de la familia más pobre de todo Israel? Y el ángel del Señor, que era Jesucristo mismo que estaba ahí, le dijo, varón esforzado y valiente, no digas que no tienes nada, porque lo que haré contigo será grande. Gedeón fue aquel que arrancó con 30.000, valiente, y terminó con 300. Y ahí donde uno, vuelvo a repetirte lo que me vas a escuchar hasta el final. Mirá el valor de los diseños de Dios. El tipo pensó que las cosas las iba a lograr con 30.000. Y Dios le demostró que lo podía lograr con 300. ¿Está con fe todavía? ¿Le dura la fe? Bueno. En este periodo, yo encuentro un ciclo, que quiero que lo anote. Yo en este periodo encuentro un ciclo. Es un ciclo fuerte. Yo no tengo espacio acá. Y tampoco tengo el tiempo, pero prometo buscarles una lámina que la tengo por ahí guardada y se la voy a pasar en el grupo. Háganme acordar para que le dé ese regalo. Es una gráfica que te demuestra cómo esta gente en el libro de Jueces vivió algo que se llama ciclos. Yo voy a poner acá, ciclos de maldad. Anótelo, por favor. Ciclos de maldad. ¿Qué relata este libro? Jueces. Ciclos de maldad en el pueblo de Israel. Eso es lo que ellos vivían. Yo te la voy a hacer simple. La gráfica que les voy a dar es mucho más compleja, pero te voy a hacer simple. Mire, ellos se apartaban. Si lo alcanza bien, a ver bien. Si no, yo le voy diciendo. Se apartaban. Acá vamos a poner apartaban. Ellos se apartaban de Dios, se alejaban de Dios. Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Acá vamos a poner enemigos. ¿Me siguen bien con los dibujitos estos míos, verdad? Acá, se apartaban. Y cuando se apartaban, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. En manos de cuando estaban en cautividad, en manos de sus enemigos, ellos levantaban un clamor, y acá vamos a poner clamor. Ellos levantaban un clamor. Levantaban oración. Los tipos acá se acordaban que tenían Dios. Míreme. No se acuerde que usted tiene Dios de última. No se acuerde que tiene Dios de última.
porque es muy doloroso. Ellos se apartaban de Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Cuando estaban en la mano de sus enemigos, ellos levantaban un clamor, y como Dios es amor, como Dios es compasivo, y como Dios es misericordioso, en su clamor, Dios les levantaba un juez. Y este juez era el que les traía libertad, hasta que luego de estar libres, volvían a apartarse. ¿Me va siguiendo, verdad? Se apartaban, Dios los entregaba en sus enemigos, levantaban un clamor, y Dios les mandaba un juez. Y cuando estaban en la libertad, se volvían a olvidar de Dios los tipos, se volvían a apartar, Dios los entregaba a sus enemigos. Cuando estaban en la cautividad, se acordaban que tenían a Dios, y cuando Dios los escuchaba, les levantaba un juez, y ese juez le traía la libertad. Mírenme acá un minuto. Por esa razón, vos te encontrás con las Débora, vos te encontrás con los Gedeón, vos te vas a encontrar con un juez como Jefté, por ejemplo. Son más de 13 los jueces. Yo no tengo tiempo ahora para que usted lo vea conmigo, pero son más de 13 los jueces. Vos tenés a Débora, tenés a Gedeón, tenés a Jefté, tenés a uno que se llamaba Asdod. Si yo te digo Gedeón, vos te vas a dar cuenta de quién hablo. Te digo Débora, te vas a dar cuenta. Te digo Sansón, te vas a dar cuenta. Fueron jueces en un tiempo de apostasía, de desobediencia, donde ellos se levantaron para traer libertad. Pero hubo otros. Uno de ellos se llamaba Ahod, otro llamó Jefté, y todos ellos cumplieron una misión. ¿Cuál era la misión? Traer a su pueblo de vuelta a Dios. El título del manual se llama La Nación de Israel. Y yo arranco en el libro hablando a ustedes de los diseños de Dios. Anotó todo esto, ¿verdad? Pues lo voy a borrar. Anotó todo esto. Pues fíjate cómo Dios desde Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas en la primera etapa, siempre fue llevando al armado de una nación. Con Moisés en el desierto, el pueblo liberado de Egipto, en pleno desierto, columna de nube, columna de fuego, agua en la peña de Horeb, cruzaron el mar. ¿Cuántos milagros vieron? Porque Dios venía formando su nación, cumpliendo su propósito. En Josué, Dios le entrega toda la tierra, se reparte en la tierra prometida. Dios está cumpliendo su plan y sus diseños. En el libro de los jueces, los tipos se apartan, se reniegan de Dios, ponen su mirada en otros dioses. Un desastre hicieron los tipos. Un desastre. Y aún así, en ese desastre, la Biblia dice que Dios le levantó siempre un juez. La función del juez fue poder cumplir con ellos y poder estar con ellos y traer libertad de vuelta. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por una única razón. ¿Cuál era la razón, apóstol? Dios es amor. Y su plan lo iba a cumplir por encima de cualquier cuestión. ¿Sabe qué es lo bueno de todo esto, mis hermanos? Que los planes de Dios se van a cumplir siempre contigo. Lo que Dios determina contigo, los planes de Dios, se van a cumplir siempre. ¿Puedes decir amén a eso? Te romperá la cabeza, te traerá los golpes, como Dios lo tenga que hacer, pero los planes de Dios se van a cumplir siempre. No hay nada ni nadie que te quite del movimiento y del plan de Dios. Por las buenas, por las malas o como sea. Pero el plan de Dios llegará. ¿Puedes decir amén a eso? Etapa número 1, la de los patriarcas. Etapa número 2, el desierto, el tabernáculo, los milagros sobrenaturales. La etapa de Josué, la conquista y el avance. La etapa de los jueces, una etapa violenta de desobediencia. Termina con Sansón la etapa de Josué. ¿Con quién termina, pastor? Con Sansón termina la etapa de los jueces. Termina con Sansón. Ya después de todo eso, Sansón venció las columnas del templo. Aquel día mató 600, ¿se acuerda?
Jueces 16 al 20, mató 600, se murió él. Anote esto, por favor. Anote esto. Algo había quedado en el pueblo de Israel. Después de tanta desobediencia, tanta cautividad, tantos jueces y tantas veces que Dios le demostró su amor, su misericordia, su perdón para con ellos. Tantas veces que Dios se lo demostró. El pueblo de Israel le quedó algo. Al pueblo de Israel le quedó marcado algo. Etapa número 5. ¿Qué fue lo que le quedó marcado al pueblo de Israel? Ahora los tipos querían lo que las otras naciones tenían y ellos no tenían. Hasta ahí Dios se había manejado por sacerdocios. Anote esto, por favor. El plan de Dios es un plan, es un diseño de un reino de sacerdotes. Por eso en el nuevo pacto, que lo vamos a ver el mes que viene, yo te voy a hablar de Cristo, te voy a hablar de la cruz, te voy a hablar de la sangre, en el nuevo pacto. En el nuevo pacto vos te encontrás con textos como este, y somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Se acuerda de eso? Y Dios establece una nación de sacerdotes, de reyes, una nación en la cual vamos a reinar bajo principios de Dios, bajo sacerdocio. Vamos a reinar, no vamos a reinar bajo otra manera, vamos a reinar bajo sacerdocio. Hasta ahí la cosa se manejaba con sacerdotes. Y resulta que en cada vez que Dios los entrega a una nación, en cada ocasión que Dios los entregó, ellos veían cómo las naciones vecinas los tomaban cautivos, pero esas naciones vecinas tenían un rey y ellos no tenían rey. Entonces llega el momento, y eso vos lo tenés en Primera de Samuel, anote esto, la etapa número 5, las monarquías, arrancan en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ahí te habla de las monarquías, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Relata esta época. Esta época fue marcada porque Dios le había pedido funcionar bajo una forma, y resulta que estos querían funcionar de otra manera, y le piden a Samuel, que yo te voy a poner acá, el profeta Samuel. En aquel tiempo estaba el profeta Samuel, que Samuel era sacerdote, y le piden a Samuel, que ya no querían más sacerdocio, ellos querían un rey. Entonces Dios le habla a Samuel, eso está en Primera de Samuel, y Dios le dice a Samuel: no te desecharon a vos, me desecharon a mí, así que vos tranquilo, ¿quieren un rey? Le vamos a dar un reinado. Y a partir de ahí comienza mi quinta etapa, que es la etapa de la monarquía. Anótelo, la primera fueron los patriarcas, la segunda el desierto con el tabernáculo, la provisión divina, los milagros extraordinarios, Josué el tiempo de la conquista, el avance, la conquista, la distribución, la repartija de la tierra, Jueces la época de la cuarta etapa, la época de la desobediencia masiva, por llamarlo de alguna manera, hasta que los tipos vieron que las naciones tenían reyes, ellos querían un rey. Entonces Dios le dio reyes. El primero de estos reyes, su nombre fue Saúl. ¿Se acuerda, verdad? El primero fue Saúl. El segundo fue David. Yo se lo voy a anotar acá. Y el tercero fue Salomón. Este fue el primero, Saúl. Luego tenés a David, David fue el segundo. Y luego tenés a Salomón, Salomón fue el tercero. Esta fue la época de la monarquía, las grandes monarquías en Israel. Míreme y anote esto, por favor. Hay cosas en tu vida que van a funcionar, y de verdad anótelo, no lo deje pasar. Hay cosas en tu vida que van a funcionar por permiso y no por elección. Se lo digo de nuevo. Hay cosas en tu vida que van a funcionar por permiso y no por elección. Que Dios te permita algo no significa que Dios lo elige para vos. Uy, amén a eso. Eso está violento, no está violento.
de verdad, te lo digo de nuevo, por si no me escuchó, que Dios te permita algo no significa que Él lo elige para tu vida. Que usted tenga permiso de Dios para hacer algo no significa que es la elección de Dios. Dios le permitió a esta nación tener reyes, pero el plan de Dios no era que tener una nación bajo reyes, sino una nación bajo sacerdotes. Por esa razón, los planes naturales no son útiles para el reino de Dios, porque en el reino de Dios nos manejamos bajo planes que no son naturales. Por eso los milagros son un escenario sobrenatural, no natural. Dios nos permite vivir en la tierra, pero no podemos funcionar bajo preceptos de tierra, sino bajo preceptos de cielo. Pero estos tipos, el pueblo, vieron que todas las naciones tenían reyes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Vamos a pedirle un rey. Y el primer rey que llegó fue Saúl. Saúl fue el primero de los reyes que vino. Este fue el primero, Saúl. La Biblia dice que Saúl, bajo permiso de Dios, tuvo todo para ganar. Y sin embargo fue un hombre que terminó para la mona, permítame el término, para la mona terminó. Dice que era fachero, era alto, era lindo, sobrepasaba en cabeza a cualquiera. La gente lo apreciaba, la gente lo quería, fue un hombre ungido. Míreme, Saúl fue un hombre ungido. Mírelo en Primera de Samuel, anote por ahí, Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Dice que Samuel va al encuentro de Saúl y lo lleva para la compañía del profeta. Se le cambió el rostro, fue lleno del espíritu, habló en otras lenguas, profetizó con la compañía del profeta. Todo eso tuvo este hombre llamado Saúl, pero Dios le había permitido ser rey, no ser sacerdote. Y en una ocasión el profeta Samuel no llegaba para ofrecer el sacerdocio. Y él, como era el rey, él dijo, bueno, si yo soy el rey, y porque yo soy el rey, entonces como yo soy el rey, las cosas las voy a hacer yo. Igual. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 15, si mi memoria no me falla. Y si no, búsquelo. Y aquel día él fue a ofrecer sacrificio, porque el profeta Samuel no había llegado. Y hasta ahí Dios le había permitido a él. Dios le había dado permiso para poder funcionar y para poder operar. Dios le había dado autorización para que fuera rey, pero no para que tocara las cosas santas. Y aquel día dice que Saúl se puso a ofrecer sacrificio, y hasta ese momento el pulgar de Dios estaba para arriba, para él. Y te lo vuelvo a repetir, que Dios te dé permiso para algunas cosas no significa que sea su elección para vos. Ese problema tuvo Saúl, tuvo el pulgar para arriba de Dios, y cuando Dios lo vio que estaba haciendo algo que no tenía que hacer, porque él no tenía permiso para eso, fue en ese momento cuando Dios le bajó el pulgar. Tenga cuidado, que Dios no le baje el pulgar a usted o a mí por creer que yo tengo la autorización para hacer algo que Dios no me mandó. Tenga cuidado. Amén a eso, ¿verdad? Saúl, luego de esa acción, Dios ya había puesto sus ojos en un nuevo rey. Su nombre era David. ¿Se acuerda el rey David, verdad? Si de estos tres hay uno que conocemos, seguro es el rey David. Cada uno de estos, anote, reinó 40 años. Cada uno de estos reinó 40 años. Cada uno de estos. Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años. Las monarquías, que fueron un permiso de Dios, pero nunca una elección. Saúl tuvo todo para ganar y terminó para la mona, por su negligencia, por su orgullo, por su creer que él estaba habilitado para algunas cosas y sin embargo no estaba. Ese fue el escenario para que llegara el rey David. Escuche, llega el rey David. El rey David tuvo todo lo malo que una persona no tiene que hacer. David lo hizo. David fue un adúltero, David fue un homicida,
estaba en la terraza del palacio cuando no tenía que estar ahí porque el rey tenía que estar al frente de la batalla. Y los suyos estaban peleando en el frente de la batalla y resulta que este estaba en la terraza del palacio mirando a las mujeres de otro, cosas que él no podía hacer porque no tenía que estar ahí. ¿Se acuerda, verdad? David fue un homicida, fue un adúltero, fue un mentiroso. David metió a los demás en los pecados de él. Le dijo a Joab, che, ¿quién es el marido de esta que estoy viendo de la terraza? Y lo llevó al otro para que mirara. Uy, yo no, esa que está ahí. Digo, ¿quién es esa? Esa no, esa es la esposa de Urías. Listo, ponémelo Urías en el frente de batalla, le dijo. Mirá, un hombre homicida, adúltero, mentiroso, maquinaciones para matar al marido, porque las leyes de aquel tiempo decían que el rey podía tomar una mujer viuda, entonces había que matar al marido para que éste pudiera agarrar a la tipa. Señor amado, ese era David. Sin embargo, Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Me acerco. ¿Cómo puede ser que Dios diga de semejante tipo que era un hombre conforme a su corazón? ¿Sabe qué? Mira un detalle. Cada vez que David metió la pata en algo, él supo cómo presentarse delante de Dios y asumir su situación y su posición. Ese fue David. David fue aquel que en el Salmo 32, y esto es materia para una prédica, no por una administración, pero se lo voy a dar en 2 minutos. David fue aquel que dijo en el Salmo 32, mientras guardé silencio en mi pecar, se constiparon mis entrañas. Hay una vieja versión en inglés. Yo leo mucho otras versiones, no tanto la Reina Valera. Cada vez la leo menos la Reina Valera. Otra versión en inglés dice, mientras guardé silencio en mi pecar, se constiparon mis entrañas. Tenga cuidado, no guarde pecado oculto, porque usted cree que la gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y esto es un tratamiento interior, no exterior. David fue aquel que en el Salmo 51, él dijo, mira, sacame todo. ¿Se acuerdan del Salmo 51, verdad? David dijo, sacame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Míreme, era pecador pero no era pavo. Se lo digo a aquella cámara. Era pecador, pero no era pavo. Sacame todo, le dijo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y Dios no quitó su Santo Espíritu de él en todo lo que había hecho. Y cuando Dios opinó de él, le dijo, este es un hombre conforme en mi corazón. Vos no vas a ver al rey David cometer 2 veces el mismo pecado. ¿Le gustó eso? Abrácelo y anótelo. Vos no vas a ver a David cometer 2 veces el mismo pecado. Otros capaz, pero el mismo otra vez. Era un hombre que sabía reconocer. Ahora escuche, aún así y todo, la casa de David no tuvo paz. Aún así y todo, la casa de David no tuvo paz. Usted fíjese, vea la historia del rey David. Absalón fue aquel que esperó que su padre hiciera algo frente a la violación de Amnón hacia Tamar. Amnón era un medio hermano de él. Tamar era una media hermana de Absalón y media hermana de Amnón. Y resulta que Amnón violó a Tamar, su media hermana. Y Absalón esperó que su padre hiciera algo sobre esa violación y su padre no hizo nada, porque era un debilucho en esa área. Y se llenó de bronca Absalón y le dividió el reino. ¿Se acuerda? Se declaró rey en Hebrón y David salió corriendo. Fíjense, ese fue el rey David. Era el dulce cantor de Israel, un salmista como no hubo en todos los tiempos, escritor, un hombre de Dios que se ponía el efod y ministraba al Señor, pero aún así todo se las mató. Déjeme decirle algo, indefectiblemente nuestras acciones afectarán nuestras generaciones. Indefectiblemente mis acciones y tus acciones afectarán nuestras generaciones. Para bien o para mal, depende de lo que usted haga, o depende de lo que yo haga. Ese era David, el dulce cantor de Israel, el escritor de la mayoría de los salmos, el hombre que trajo el tabernáculo de David y generó un tabernáculo extraordinario donde todo el pueblo adoraba al Señor. Eso está en el libro de Crónicas.
Sin embargo, su casa nunca tuvo paz. Reinó 40 años. El primero fue Saúl, el segundo fue David. El tercero fue Salomón. Y ya terminamos en media hora, poquito menos de media hora ya terminamos. El tercero fue Salomón. Salomón fue un hombre. Este fue el hombre que tuvo 1000 mujeres. Nosotros no podemos con una, y este tuvo 1000 en su harén. Fue una mujer que tuvo, un hombre que tuvo un harén con 1000 mujeres. Siempre castigamos a Salomón porque el problema de Salomón fueron las 1000 mujeres. Míreme, el problema de Salomón no fueron las 1000 mujeres. El problema de Salomón fue que su corazón se torció atrás de sus mujeres. La Biblia es muy específica cuando habla del rey Salomón. Y dice, fue un hombre que tuvo 1000 mujeres, tuvo un harén, el hombre más sabio de la tierra. Dios le dio lo que él pidió y él no pidió ninguna otra cosa, pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. El escritor de los proverbios fue Salomón. La mayoría de los salmos lo escribió David, pero los proverbios lo escribió Salomón. El libro de Eclesiastés, aquel que habla de tanta sabiduría, lo escribió Salomón. Fue el hombre más sabio. Y siempre le pegamos por las mujeres, y tuvo 1000 mujeres de tipo. Y sin embargo el problema no fueron sus 1000 mujeres. El problema fue que él dobló su corazón. Él torció su corazón detrás de los dioses de sus mujeres. Eso le llevó a la perdición. Ese fue el tercero. Salomón deja, y acá vamos a cambiar de placa, vamos a la séptima etapa. Salomón deja en el reinado a uno de sus hijos. Yo se lo voy a anotar acá. Su nombre era Roboam. Este Roboam, que yo te anoto acá abajo y que ya en los próximos 2 minutos lo voy a borrar. Este Roboam fue el que pasa al reinado después de Salomón. En el ocaso de Salomón, Salomón las cosas las hizo muy mal, porque sus mujeres doblaron su corazón. Se alejó de Dios, las cosas las hizo muy mal. Cuando Roboam toma el reinado, Roboam hizo peor las cosas que su padre. ¿Está listo para la sexta etapa? Lo voy a borrar acá. Escuche, Roboam, el hijo de Salomón, candidato al trono directo, cosa que él asumió, el reinado, candidato al trono, él asume el reinado. Pero la Biblia termina declarando que él hizo las cosas peor que su padre. Peor que su padre. Arrancó bien Salomón, terminó mal. Y terminó realmente muy mal cuando él termina. En el ocaso de su vida. Y Roboam sube al reinado, aumentó los impuestos, molestaba a la gente. Ya de entrada él arrancó, hizo un muy mal gobierno. Y ahí sucede algo y vamos a nuestra sexta etapa. La sexta etapa nuestra se llama división de los reinos. División de reinos. Miren, anótelo así. División de reinos. En esta división de los reinos, vos vas a tener un reino que era el reino del sur. En el reino del sur estaba Roboam. Ahora, se divide el reino y se arma el reino del norte. El reino del norte, anota este nombre, Jeroboam. ¿Qué tiene que ver todo esto de los nombres, los lugares, los gobiernos, la política? ¿Qué tiene que ver todo esto? Ya lo va a ver enseguida. Roboam era el hijo, la herencia directa del reinado. Ese era Roboam. Roboam hizo las cosas tremendamente mal. Y fue por esta razón que su hermano, y acá vamos a esto, su hermano, no era un buen don nadie que nadie sabía quién era. No, no, no. Su hermano era Jeroboam. Hermano de por línea de sangre, fue el que le dividió el reino. Míreme por favor. Las peores traiciones vienen de gente que está cerca nuestra.
los peores momentos de divisiones no van a venir de alguien que nos va a generar un dolor. Vienen las personas que están muy cerca nuestra. Y ahí fue como fruto de esto, y anótelo, el reino del sur queda con 2 tribus y el reino del norte queda con 10 tribus. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de Israel se fue con Jeroboam y con Roboam solamente quedó la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Yo no quiero complicarte con todo esto, usted lo va a ver en el libro, pero el secreto de esto, y por eso te meto acá, el secreto de esto, que ya, míreme, te lo voy a decir de esta manera, míreme. Dios hizo todo un plan para tener una nación. La etapa de los patriarcas, la etapa del desierto, la de Josué en la conquista, la etapa de Josué en la desobediencia. Ahí es cuando la cosa empieza, nosotros usamos el término desmadrar. Ahí empieza a desmadrarse la cosa. En otras palabras, ahí empieza a desarmarse el diseño. Ahí es donde llegan las monarquías. Saúl, David, Salomón. Ellos operaron bajo permiso de Dios. No era elección de Dios. El plan de Dios no eran reyes. El plan de Dios era una nación de sacerdotes. Pero bueno, quieren reyes, vamos a darle reyes. A ver si tenemos la esperanza de que los reyes hagan algo bueno. Tuvieron un montón de problemas los reyes y terminó como terminó. Salomón y después Roboam. En Roboam se divide el reinado. Ahí es donde Dios dice, los suelto a estos. ¿Quieren hacer sus cosas? Listo, los suelto, hagan lo que quieran. Y ahí es donde el reino del sur, y anótelo si usted quiere, el reino del sur, Benjamín y Judá, van a parar bajo esclavitud de los babilonios. Y el reino del norte, al poco tiempo, los toman esclavos los asirios. Y vos me vas a decir, pastor, ¿y qué pasó con el diseño, con el plan de Dios, con la nación de Israel? Eso, se desarmó la nación. Míreme, se desarmó, literalmente, se desarmó. Pues sí, ¿y el plan de Dios? No, pero tranquilo, tranquilo, que en la próxima etapa volvemos a poner todo en su lugar otra vez, tranquilo. Pero se desarmó, nosotros usamos el término se desmadró, se desarmó, se pudrió, por decirlo de alguna manera. Estos fueron a parar como esclavos al reino de Babilonia, una de las naciones más poderosas de su tiempo. Estos fueron a parar como esclavos a la nación asiria. Sí, ¿cómo Dios va a hacer arreglar todo esto? ¿Cómo Dios va a arreglar todo esto? Mire, y anote bien grande. Es en esta etapa, la de la división de los reinos, en esta etapa donde Dios levanta algo que nosotros vemos en la Escritura como los profetas. Y se lo pongo bien grande acá. Acá es donde Dios levanta a los profetas. O vas a leer en la Biblia, por ejemplo, los libros proféticos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. Otro día nos vamos a ocupar de lleno en los libros proféticos, tranquilo, va a llegar ese día. Y Dios levanta a los profetas. ¿Cuál era la función de los profetas? Estos profetas tenían que traer anuncios a estos que estaban en cautividad. Estos profetas iban a llevar anuncios a estos que estaban en cautividad. Por eso vos te encontrás con pasajes como el libro de Isaías capítulo 60. Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién recibió esa palabra? Esa palabra la recibieron estaban esclavos. Piénselo, por favor. Estaban esclavos estos tipos. Y Dios levanta un profeta que en el medio de la esclavitud le dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Qué luz iba a venir a estos si no podían ver nada? Estaban esclavos. Sin embargo, Dios les estaba anunciando por medio de esto que nosotros conocemos como los profetas,
a esta nación partida, a esta nación reventada, a esta nación que ya no era nación, porque estaban esclavos. Es nuestra sexta etapa, la división de los reinos. A esta nación Dios le levanta una generación de profetas. ¿Alguna vez te preguntaste en qué momento operaron los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel? ¿En qué momento operó el profeta Amós, Miqueas, el profeta Jonás? Pues, ¿y estos a dónde los ponemos? Acá. La nación se había desmadrado, la nación se había desarmado, la nación ya no era nación, ahora eran esclavos. Estaban como en el tiempo de los jueces, de nuevo, esclavos. El sur se lo habían llevado los babilonios, al norte se lo habían llevado los asirios. ¿Y qué quedó de Israel? Vos me decís, pastor, ¿qué quedó de Israel? Nada. Si estaban todos esclavos. La tierra prometida vacía, la ciudad de Israel destruida. Ya terminamos. Estamos bien con esto, ¿verdad? Apóstol Carlos Grecia, estamos bien con todo esto. ¿Estás ahí o te fuiste a cenar? Poneme amén. Y estaban así. Míreme, se lo voy a decir de cerca. Míreme. Pero Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que por ninguna cuestión alguien le va a sacar sus diseños. Y lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios ha dicho de ti, lo hará contigo. Lo que Dios ha dicho de ti, lo hará contigo. Anotó esto, ¿verdad? Los del sur, cautivos en Babilonia. Los del norte, cautivos en Asiria. ¿Y la nación? Nada. Pero como Dios tiene que cumplir sus propósitos, luego de casi 700 años, si mal no recuerdo, creo que fueron 730 en el caso de los asirios, y 600 y pico en el caso del reino del sur. En ese escenario que vos decís, ya está, se terminó todo, ahí está, el apóstol dice amén, amén, ya terminamos, ya nos vamos a comer. Escuche, en este escenario terrible donde ya no había quedado nada, lo único que sí había era una palabra de parte de Dios. Míreme, ya terminamos. Una palabra de parte de Dios te potencia, te dinamiza, te activa, te moviliza. Una palabra de parte de Dios te lleva a nuevos niveles. Una palabra de parte de Dios te enfoca. Todo eso logra. Quiere que siga, le pose 50 cosas lo que hace una palabra de Dios sobre nuestra vida. Te direcciona, te potencia, te habilita, te direcciona, te establece, te moviliza, produce rompimiento. ¿Cuántas cosas? Una palabra nada más. La nación no estaba, pero la palabra de Dios estaba vigente. Los hijos de Dios estaban cautivos, pero los planes de Dios seguían en vigencia. Cuando te pase algo, no te desesperes. Cuando parece que todo se va a hundir, no te vas a morir. Acordate de José, que José le hicieron las 1001 y no se murió. Los leones en el foso a Daniel no lo mataron. Entonces, ni una cuarentena ni un problema te va a matar a vos. Amén a eso. Bueno, por último, en esa situación crítica, vamos a nuestra última etapa. Esta se llama la etapa de la restauración. Mire, esta etapa se llama la etapa de la restauración. En el medio de semejante crisis, yo te voy a anotar algunos nombres. En el medio de semejante crisis, Dios despierta el espíritu de un hombre que se llamaba Zorobabel. Usted tiene esto, bueno, no voy a anotar acá para no ocupar lugar. Dios despierta el espíritu de un hombre que se llamaba Zorobabel. Eso está en Esdras capítulo 1. Anote el texto. Yo no lo voy a poner acá porque necesito esto libre. Pero anote Esdras capítulo 1. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel. ¿Está con fe todavía ahí? Míreme. Estamos en una generación de tiempos en los cuales
Dios tiene que volver a despertar el espíritu de alguien. Profetice, camine, hable palabra de Dios, recorra la tierra, recorra su ciudad. No importa las cosas negativas que escuchen, que despierte Dios el espíritu de alguien para lo que hay que hacer. Y Dios le despertó el espíritu a uno que llamaba Zorobabel. Y luego despertó el espíritu de otro que se llamaba Esdras. Eso le pone acá, Esdras. Primero Dios le despertó el espíritu a este, Zorobabel. Luego le despierta el espíritu a este, Esdras. Escuche, va muy rápido, ya terminamos. Y mira el tercero. Dios despertó el espíritu de alguien que se llamaba Nehemías. ¿Se acuerda de Nehemías? Y paralelo a esto, está con fe todavía, ¿verdad? Ya nos vamos, míreme. Zorobabel, Esdras, Nehemías. Yo no tengo tiempo, pero otro día, si usted quiere, le hago exclusivamente de la obra que hicieron estos. Es extraordinario. Yo le llamo el tiempo de la restauración. Si hay una palabra que estamos dando, que estamos vertiendo en este tiempo, es esta. Creemos que Dios restaura. Creemos que Dios restituye y lo estamos viendo. La Biblia dice que lo que tú creas será lo que te vendrá. Amén a eso, lo que tú creas será lo que te vendrá. Así que no ande mirando lo malo por ahí. Dios despertó a Zorobabel, despertó a Esdras, despertó a Nehemías. Junto con estos, Dios despertó, mire, sígame, a uno que se llamaba Joel. ¿Se acuerda de Joel? El profeta Joel. Lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón será lo que yo les entregaré de vuelta. ¿Se acuerda esa palabra? Pónganme amén ahí. ¿Se acuerda esa palabra? Lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón será lo que les devolveré. Cuando Joel soltó esa palabra, ¿dónde estaban estos tipos? Estaban cautivos. Y ellos escucharon. Y el profeta Joel siguió diciendo, porque así te dice el Señor, mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor. ¿Se acuerda Joel? Yo haré temblar los cielos y la tierra. Y ya tengo ganas de predicarle, pero no lo voy a hacer tranquilo. Ese fue Joel. Y los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Algo así era, o al revés. ¿Qué estaba haciendo Joel? Anunciándole que Dios no se iba a quedar quieto. ¿Qué estaba haciendo Joel? Anunciándole que Dios no se iba a quedar quieto. Y Dios levantó a otro hombre. Su nombre era Ageo. Después vea. Ageo. Y después Dios levantó a otro que se llamó Sofonías. Sofonías. Estos no son libros que por ahí leamos mucho. El de Joel lo leemos mucho. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted leyó Sofonías? No me mienta. Sofonías, aquel que dijo, Jehová está en medio de ti poderoso. Él cantará, celebrará, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se acuerda de eso? Sofonías capítulo 3, verso 17. Jehová está en medio de ti, se regocijará, se alegrará sobre ti con cántico. ¿Qué cántico? Si estos estaban esclavos. Uy, amén. ¿Me sigue? Esa era Sofonía. Joel, profeta Joel. Estos que están acá, te voy a poner profetas. Profetas. Estos. Joel, Ageo, Sofonía. Ya terminamos. Escuche. ¿Se acuerda de Malaquías? Vamos a poner acá. Malaquías. Ahí está. Malaquías. Escuche. ¿Se acuerda de Malaquías? Malaquías fue aquel que dio una palabra extraordinaria que nosotros la usamos siempre para levantar los diezmos y las ofrendas. Probadme ahora. Malaquías capítulo 3. Probadme ahora. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Pegue un grito ahí y diga amén a eso. ¿A quién le suelta Malaquías esa palabra? A un pueblo que estaba esclavo.
Joel le dijo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Y la Biblia dice, mis emisarios que fueron contra ti. No le eche la culpa al diablo por las cosas que el diablo no tiene la culpa. El diablo no necesita que yo lo defienda, pero no le eche la culpa al diablo por las cosas que no son del diablo. Mis emisarios que fueron contra ti, ahora yo te devolveré lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. El profeta Ageo. Ageo fue aquel que soltó profecías terribles sobre lo que se iba a restaurar. Había que escuchar a un Ageo y había que cumplir el papel de Ageo. ¿Sabe qué significa el nombre Ageo? ¿Quiere anotárselo? Yo soy el loco de las palabras y los nombres, te lo dije hace 2 horas cuando arranqué. Yo soy el loco de las palabras y los términos. ¿Sabe qué significa Ageo? Celebración. Dios levantó celebración en el medio de la cautividad para anunciarle a los que venían. Un profeta como Sofonías. Jehová está en medio de ti. Fíjese después Sofonías 3:17, anóteselo. Y véalo, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Anda a decirle a eso uno que está esclavo, que lo apalean todos los santos días. Que hacía 700 años que estaban cautivos en Asiria. Anda a decirle eso a los judíos que estaban bajo la cautividad babilónica hacía 690 años. Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿A dónde le iban a ver los tipos? Pero sin embargo nuestro Dios, que es un Dios que no tiene pasado y que no tiene futuro, está con fe, recíbame esto con fe, ya nos vamos. Un Dios que todo lo tiene hecho en el ahora, porque Él funciona en el plano del ahora, Él no tiene pasado, no tiene mañana. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él cantará, celebrará, se regocijará contigo con cánticos. Esa palabra se la dieron a los esclavos. Míreme, míreme, míreme. Darte una palabra linda cuando todo está bien lo hace cualquiera. Pero poder levantar una celebración, una adoración, un agradecimiento en el medio de la cautividad, eso es para gente que tiene cuero y que tiene nivel. Eso es para gente madura, eso es para gente que puede visionar a Dios en el medio de todas las situaciones. Uy, amén. Estoy predicando ya. Ese fue Sofonías, Malaquías. Probadme ahora si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que abunde y sobreabunde. Traed vuestros diezmos al alfolí. Andá a decirle a un esclavo que le traiga los diezmos al alfolí, la gente siempre tiene problemas con los diezmos. Fíjate qué casualidad que tiene problemas con el diezmo aquel que no tiene ganas de dar. No me voy a meter en ese tema, nos vamos a meter en finanzas más adelante, no ahora. Tráeme los diezmos al alfolí y verás cómo te abriré la ventana a los cielos. ¿A quién le soltó esa palabra? A los esclavos. ¿Está conmigo? Nehemías fue aquel que de la mano de Esdras, Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, Nehemías, de la mano de Esdras, fue aquel que volvió a establecer la ley de Dios. Léalo. Yo no tengo espacio acá para poner Nehemías capítulo 8, Nehemías 8, anótelo, Nehemías 8. ¿Cómo puede ser que Dios nos va a restaurar la nación si no tenemos sus leyes, sus principios? Y el pueblo se arrepintió y el pueblo pidió perdón. Y un día los babilonios los habían largado al reino del sur. Y un día los asirios se cansaron de esto, los largaron. Pero no los largaron porque los tipos lo quisieron largar, los largaron porque todo eso era parte del plan de Dios. Y fue en esta ocasión, en esta última etapa, la número 7, donde tanto el reino del sur como el reino del norte volvieron a ser una nación. Volvieron a ser una nación. Y yo termino con esto, recordándote que los planes de Dios siempre estarán vigentes y se cumplirán de una manera o de la otra con tu vida. Los planes de Dios siempre estarán certeros y se cumplirán contigo. Siempre. Y aquel tiempo que fue la 7ª etapa, esta es la última. Yo te recorrí todo el antiguo pacto por medio de 7 etapas. Lo vimos de una manera rápida, tómese el tiempo para verlo en su libro esto. La etapa de los patriarcas, donde todo arrancó. La del desierto, donde Dios se reveló sobrenaturalmente con ellos.
La etapa de la conquista, donde avanzaron y tomaron lo que Dios le había prometido. La etapa de los jueces, donde se desobedeció a más no poder, se multiplicó la desobediencia. La etapa de la monarquía, donde en la monarquía Saúl, David, Salomón arrancaron bien, terminaron no muy bien. Luego se divide el reino, terminan todos cautivos sin nación. Dios no podía dejar las cosas de esa manera. No podía. ¿Cómo terminan las cosas? Así terminan las cosas. Dios trajo a los del sur, Dios trajo a los del norte. La palabra profética de Isaías y de Jeremías dice: los volverá a reunir como a sus polluelos en su manada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre cumple sus planes. El libro trata sobre todo el desarrollo de un diseño de Dios y de un plan de Dios, sobre su vida, sobre la mía. Estos planes afectan tu vida, afectan tu familia, afectan tu ministerio. Estos planes nos establecen en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. 52 días, miren, 52 días le bastaron a Nehemías para reedificar los muros de Jerusalén y que todos volvieran a ser una nación. 52 días. Los tipos venían de estar 700 y pico de años esclavos en Asiria, los del norte, los del sur 690 en Babilonia, y en 52 días levantó los muros de Jerusalén, metió a la gente adentro, restauraron el sacerdocio. Capítulo 4, capítulo 6 de Nehemías. Se levantaron los Tobías y los Sanbalat. Siempre se levantarán contra ti gente que está adentro, no gente que está afuera. Porque la gente que está afuera no la puede manejar, se levantan los que están adentro. Se levantó Tobías y Sanbalat y vinieron a querer frenar la obra, y la obra no se frenó. Capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7 se culminaron los muros. Capítulo 8 Nehemías llamó a Esdras. Tenemos los muros, tenemos la ciudad, tenemos la gente, pero las leyes de Dios no están restauradas. Así que lo siguiente que hicieron fueron restaurar las leyes divinas. Restaure las leyes de Dios en su vida, en su casa. Ponga las leyes de Dios en su ministerio y verá cómo todo le irá bien. Capítulo 9, capítulo 10, se vuelve a ordenar el gobierno. El gobierno se vuelve a restaurar otra vez. Usted y yo somos gente de gobierno. No deje que las cosas te gobiernen a vos. Gobierne usted sobre cada área en la que tiene que gobernar. Capítulo 9, capítulo 10, el 11, el 12, el 13 de Nehemías. Todo fue puesto en orden de nuevo. ¿Cómo termina estas 7 etapas? Con la nación reunida, con todo en orden. Ya termino, mírenme, me quedan 2 minutos. Y compartimos esta transmisión enseguida ahí. Escuche, esto va a estar en nuestro canal de YouTube, así que lo puede buscar ahí también. A partir de mañana, nuestro canal oficial de YouTube. Pastor Pablo Arévalo, búsquelo ahí. Y escúchelo las veces que le haga falta. Y escúchelo ahí también en los grupos de Facebook que tenemos. Escuche esto. ¿Cómo arranca todo en el Génesis? Dios poniendo orden en todas las cosas. Se desmadró toda la nación. ¿Cómo termina el antiguo pacto? Dios volviendo a reunir a su pueblo y poniendo orden de vuelta. Eso es Nehemías capítulo 9 al capítulo 13. ¿Está? Lo que arrancó de una manera iba a terminar de la misma manera. En el Génesis todo arrancó con orden. Al final del libro de Nehemías, la 7ª etapa, la última de las 7 del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Dios renueva las garantías, Dios renueva el pacto, Dios junta a su gente y todo vuelve a estar ordenado otra vez. Todo arrancó con orden y todo terminó con orden. Eso te indica que Dios es un Dios de orden por sobre todas las cosas. Amén, mis hermanos. Qué bueno que haya podido estar en este primer tiempo conmigo. Nos encontraremos en nuestra próxima clase el próximo mes. Volveremos a estar juntos. De verdad. Vuelva a ver esto la cantidad de veces que le haga falta. Estará dispuesto ahí para usted cada vez que lo necesite. Y nuestra vida también. Amén a eso. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol, por este tiempo, por la oportunidad de ser parte. Gracias por permitirnos bendecirlos a cada uno de ustedes. Lleve bendición a su casa, lleve bendición a su familia, lleve bendición al ministerio. Allá donde Dios te permita estar, en cada lugar de la Argentina y aún del exterior, los saludamos a cada uno y los bendecimos. Lo que un día Dios arrancó, como lo hemos visto en el Antiguo Pacto, lo que un día Dios arrancó, lo completará contigo y su palabra será cumplida. Amén a eso.
Los bendigo con toda bendición. Sea bendecido. Dios les bendiga. A usted que está mirándome ahí en nuestro canal oficial de YouTube, yo quiero bendecirle. Recuerde que todo esto es asignación de Dios para usted y para nosotros. Lo que un día Dios determinó sobre tu vida lo va a cumplir. Lo que un día Dios declaró será hecho. Así que bienvenido a su nueva temporada. Dios le bendiga. Estamos listos para lo que